To all, to all, to Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de IPN Cultura? Bienvenidos sean todos a este espacio cultural dentro del marco del segundo Festival Juan García Esquivel. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a tratar acerca de las revistas electrónicas y los retos literarios a los cuales se enfrentan. Para ello tenemos a tres invitados muy especiales que voy a presentarles a continuación. Él es Roberto Amezquita, de la Ciudad de México, un poeta, traductor y editor especializado en poesía, editor asociado en Círculo de Poesía, Revista Electrónica de Literatura, y en sus tres sellos editoriales como Visor Libros México, Valparaíso México y Círculo de Poesía Ediciones, en los que han publicado más de 120 títulos de poesía en años recientes, y entre los que se destaca para este 2021 Noche Fiel y Virtuosa de Louis Gluck, Premio Nobel de Literatura, si recordamos fue en el 2020, recientemente. Como poeta, su libro más reciente es Yámbicos del Escarnio y Maldecir, que se publicó en Argentina por el Suri Porfiado, y bueno, como traductor ha recibido por 2 años consecutivos, tanto en el 2020 como en el 2021, el reconocimiento del Instituto Camões de Portugal. Diversas traducciones de él se han hecho al alemán, al portugués, al francés, al inglés, neerlandés, entre otras, y han sido publicadas en el Círculo de Poesía, donde también coordina y traduce el dossier Paul Celan. Bienvenido seas, Roberto, qué gusto tenerte aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Bariel, muy emocionado. Gracias por la invitación y un placer, un honor estar aquí con ustedes. Bueno, pues también nos acompaña nuestro querido Armando Noriega, él es del Estado de México, periodista y gestor cultural, director de la revista cultural Mood Magazine, de la cual ahorita nos va a platicar un poquito más, y también, muy importante, es presidente de la Fundación Internacional de Arte y Cultura, ACE. Bienvenido, Armando, qué gusto, de verdad. Muchísimas gracias, Mariel, el gusto es mío, en verdad, y pues bueno, agradecer estos espacios y la magnífica compañía del día de hoy. Bueno, por último, pero ya saben que jamás el menos importante, tenemos a nuestro querido Maximiliano Cid del Prado de la Ciudad de México. Él estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, fue ganador del Premio Noveno Danza de Poesía Toledo en España, finalista del Concurso Internacional de Poesía Castello di Duino en Italia y director editorial de la revista literaria Taller Igitur, de la cual hoy nos va a platicar un poco más. También es gestor de crítica y pensamiento en México y del Encuentro Nacional de Poesía Diótima, fundador y director de la Congregación Literaria de la Ciudad de México. Bienvenido seas, Max, qué gusto tenerte. Creo que lo perdimos. ¿Ustedes sí escuchan algo? No, ¿verdad? Bueno, esperemos que nuestro amigo regrese pronto, pero bienvenido seas, Max. El día de hoy, bueno, esperemos que se conecte nuestro querido Max y vamos a empezar esta charla para que los conozcan un poco las personas que nos están viendo en este momento. Platíquenos un poquito más acerca de la historia de la revista en la que están trabajando, cuál fue el objetivo principal de crearlo, si tuvieron alguna influencia, quiénes son los integrantes. Cuéntenos, por favor. Armando, no sé si tú quisieras comentar. Discúlpame, es que no alcancé a escuchar mi nombre y estoy así como en el salón de clases, ¿no? Viendo a ver a quién le avientas primero la pedrada. Pero bueno, pues agradezco nuevamente la invitación. Nosotros llevamos trabajando como Mood Magazine ya 9 años. Estamos por cumplirlo, estamos a unos meses de cumplir 9 años de la difusión cultural,
de la difusión social, de la promoción. Y bueno, la verdad es que sí han sido o ha sido un largo camino, muy difícil, por supuesto, tan así que después de 7 años, 8, pudimos imprimir nuestro primer ejemplar, ¿no? Pudimos llegar al papel y al día de hoy ya tenemos 8 números publicados. Justo el día de hoy se entregaron los ejemplares del mes de noviembre. Por acá les comparto números pasados de nuestra revista, Mujeres en la Cultura Textil, El Mezcal en Durango. Por ahí tenemos distintas entrevistas a escritores, críticas literarias, publicamos mucha literatura, como es cuento, como es crónica, como es poesía. Y bueno, esta idea surge en aquellos años cuando yo estaba por concluir la universidad, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, junto con un amigo que en ese momento él estudiaba fotografía, decidimos hacer un blog para empezar nosotros mismos a acercarnos a nuestros artistas en ese momento favoritos, para que yo pudiera entrevistarlos, él tomarles foto y empezar a crear como una carrera, ¿no? Una experiencia. De repente empezamos a crecer, nos empezaron a acreditar en distintos eventos, nos empezaron a invitar a presentaciones, nos pedían entrevistas, tanto grupos musicales como artistas plásticos, escritores, cineastas, y bueno, decidimos formar un equipo de trabajo que por muchas cuestiones a lo largo de estos 9 años, muchos se han ido, muchos se han quedado, muchos desde la distancia se han mantenido al tanto de lo que estamos trabajando, y al día de hoy somos aproximadamente 9 personas. Tenemos la dirección de comunicación a cargo de Diana Valenzuela, tenemos la dirección de promoción y difusión a cargo de Ana Laura Jacinto, tenemos la dirección, por supuesto, administrativa, porque así como todo ciudadano, pues tenemos que pagar impuestos, ¿no? Más por esta parte de los patrocinadores, de las impresiones, de los ejemplares, de la organización de las actividades que realizamos. Pues bueno, hay que estar al corriente de todos esos temas, y pues tenemos nuestra dirección administrativa. Por supuesto, también tenemos a nuestro asesor legal con Fernando Solano. En nuestra dirección administrativa es Javier Martínez, contador. Tenemos a Marilyn Ortiz, Laura Pontigo, y bueno, son todos los que han formado parte del equipo hasta este momento. Y bueno, pues así es como surge, con el objetivo de crear un puente, una conexión entre el artista y la ciudadanía, ¿no? Nosotros sabíamos perfectamente que muchos medios de comunicación, muchos medios literarios, muchas editoriales, revistas, etcétera, en cierto modo son elitistas. Si no traes un apellido tal, o no vienes recomendado por fulano de tal, no te publican, no les interesa tu trabajo. Entonces es por ello que el eslogan o el lema de Mood Magazine es: publicamos tus ideas. Aquí nosotros somos un medio incluyente que le damos un espacio a todas y todos. Muchísimas gracias, Armando. Qué interesante lo que nos cuentas. Realmente, sabes, me llamó mucho la atención esta parte que nos platicas de cómo iniciaron haciendo un blog, ¿no? Creo que estos son los primeros acercamientos precisamente virtuales que nos permitió el Internet y este contacto con la literatura, pero al mismo tiempo rompiendo las fronteras para llegar a más personas que están también navegando ahí en Internet, ¿no? ¿Qué nos puedes contar tú, querido Roberto, acerca de esto? Cuéntanos un poquito más acerca de la historia de la revista Círculo de Poesía. Hola Mariel, ¿qué tal? Y a todos los que nos escuchan, un saludo muy afectuoso. Muchas gracias por la invitación, Mariel. Un placer estar compartiendo aquí con colegas Armando Noriega, Maximiliano C. del Prado, contigo misma poeta. Bueno, Círculo de Poesía se fundó en 2008, hace ya 13 años. Estamos a punto de entrar al 14 aniversario de la revista, por un grupo de poetas mexicanos que, bueno, aún hacen
la revista, hacemos un grupo de amigos, Círculo de Poesía, el poeta Lee Calderón, que la dirigió durante mucho tiempo, ahora mismo, bueno, sigue siendo uno de los colaboradores más asiduos y cuidando muchos temas de la poesía mundial, pero ahora dirige la revista un poeta joven de Sinaloa, Adalberto García López, un poeta brillante y que, bueno, ahora nos dirige a todos cuidando los caminos editoriales de la revista, las propuestas, las distintas líneas, la programación diaria de poetas de todas partes del mundo y pues estar en contacto con una serie de colaboradores, de traductores sobre todo, de más de 200 lenguas al español que se han publicado en todos estos años en la revista. Es decir, pues ya hay un trabajo ahí extenso, en colaboración con mucha gente, unos 7,000 documentos, 7,000 entradas muy diversas de poesía de todas las épocas, con un énfasis en la poesía contemporánea de todas las lenguas, como les decía. Y bueno, en todos estos años nos han acompañado de cerca ya 13 millones de lectores de la revista, que pues es la vocación de la revista, es una revista para lectores de poesía. Y pensar, bueno, en estos números, echa abajo aquel lugar común de la poesía no se lee, ¿no? En estos 13 años, bueno, compartiendo con todos estos millones de lectores y desde todos los puntos de la tierra, a pesar de que la mayor parte de la revista está escrita en español, se lee pues en prácticamente todos los países y sin duda en todos los continentes. Entonces es una revista que sirve a sus lectores, que está proponiéndoles todo el tiempo cosas nuevas que leer y que discutimos en las redes sociales junto con ellos. Y bueno, también hace mucho tiempo que Círculo ha trascendido el espacio de la revista o lo ha extendido a muchísimos otros caminos. El proyecto Círculo de Poesía, bueno, es esta revista, la más visitada en lengua española, pero además, pues, es un encuentro internacional de poesía. En la década pasada organizamos 6 de los mayores encuentros de poesía en el mundo, con el Encuentro Internacional de Ciudad de México, por ejemplo. Es además una agencia literaria, es decir, un espacio donde con la publicación, antes una editorial, claro, ¿no? Lo olvidaba, antes, como es una editorial, una casa editorial con 3 sellos diferentes, Visor Libros México, Valparaíso Ediciones México y Círculo de Poesía Ediciones, nuestra colección de aniversario que lanzamos con el año número 10, pues teniendo un catálogo extenso de poetas, tanto del español como del mundo, pues también el proyecto se ha convertido en una agencia literaria, de modo que representamos ante editores de otras partes del mundo a los poetas en lengua española, así como traemos lo que consideramos más potente, más interesante de la poesía del mundo para que nuestros lectores en la editorial lo conozcan. Es además también una distribuidora de libros especializada en la poesía también, como todo lo que hacemos, y una librería, finalmente. Una librería que hemos cumplido ya un año, la semana pasada, un año, hace 1 o 2 semanas, de abierta en la Ciudad de México, en la calle de Xicotenca 270, ahí en Coyoacán. Y bueno, entonces es un proyecto, digamos, 360 grados, donde el núcleo es la revista, desde la revista se conversa con el lector, se habla de todos estos poetas, pero también de los libros, de las librerías, de los derechos de traducción, de edición, en fin. Te tenemos en silencio, Mariel. Perdón, muchas gracias, Roberto. Decía que es realmente muy grato abrir nuestra ventana del buscador de su elección, no sé, Google quizás, y buscar un poema, ¿no? Encontrar entre las primeras opciones, si no es que siempre la primera, círculo de poesía, ¿no? Entonces siempre está ahí, están al tanto de la novedad y eso realmente pues es increíble, ¿no? De estar cerca a un clic de la maravilla que se publica. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar tú, Max, acerca de esta revista en la que estás tú colaborando, Taller Igitur? Cuéntanos acerca de tu experiencia, de la historia. Sí, muchas gracias, Mariel. Un saludo a los compañeros de mesa y a todos quienes nos escuchan. Pues Taller Igitur primero empezó,
tiene como antecedente inmediato las mesas de crítica y pensamiento en México. Pensamos que la crítica también es una especie de género creativo y ese fue, digamos, el primer parangón. Fueron 8 ciclos de mesas críticas. Después se hizo el Encuentro Nacional de Poesía y al final llegó, como bien recordarán, el taller de creación y crítica literaria que precisamente se llamó IGITUR. Y más o menos esto ha de tener 4 años cuando se fundó el taller. Y el nombre, porque desde el nombre es importante, es IGITUR, claro, por el poema de Mallarmé, el poema borrador, el que nunca se acaba de definir. Y sobre todo también porque igitur es una conjunción latina que significa por tanto o por lo tanto, ¿no? Porque buscamos ser una especie de nexo o tránsito hacia el proceso creativo, todo el tiempo en construcción, todo el tiempo definiéndose. Básicamente eso es el porqué del mote. Entonces, es interesante que, bueno, a partir de este taller, a partir del ejercicio creativo tal cual, y de la crítica es que se forma la revista. Y ya con la revista llevamos unos 3 años, más o menos. Tuvimos ahí unos problemas porque hubo un hackeo en el Inter que nos hizo estar quietos un tiempo. Y ya después volvimos otra vez con esta segunda época, digamos, de la revista. Y claro, hay que decirlo, nuestro ejemplo, nuestro gran ejemplo, son 2 grandes ejemplos que creo que son para todos en general aquí en México, es El corno emplumado de Sergio Mondragón y Margaret Randall, en el sentido de este tipo de poesía traída a otras partes hacia México, traducida también, y después con José Vicente Anaya, con Alforja, este gran trabajo que se hizo durante tanto tiempo y que asentó las bases conceptuales de la universalidad o la universalidad, la se le llama Fraternidad Universal de los Poetas, ¿no? Que siempre aparece al inicio de estos ejemplares hermosos de Alforja. No había internet, todo tenía que ser impreso, entonces quienes han impreso alguna revista, como bien comenta Armando, saben todo lo que significa imprimir algo, ¿no? Y el trabajo, sobre todo cuando se tienen que comunicar por otros medios, porque no había internet, insisto. Entonces, con lo que voy con esto es que el internet nos ha abierto estas posibilidades enormes de acercarnos a otras tradiciones literarias, siempre, y lo vemos desde cualquier punto de vista crítico. México lee de todo, o sea, nosotros leemos todas las tradiciones, nos alimentamos de todas las tradiciones, y eso es algo muy valioso, creo, que nos hace exaltar nuestra tradición literaria, ¿no? Entonces eso pues justo ha llevado a que tengamos estas posibilidades y estas búsquedas que creo que son compartidas. Algo dice eso, ¿no? Que en este tiempo estemos buscando eso, que se ha facilitado, como insisto, gracias al Internet. Entonces, y eso va y parte Taller Igitur. En la revista pues tenemos 11 índices de poesía, por ejemplo. Tenemos poesía joven en español, que busca reunir a toda la poesía joven, a lo mejor de la poesía joven. Para eso tenemos también a la Congregación Literaria de la Ciudad de México, que da catapulta también a estos autores, y a los mayores, que son los autores consagrados, que también tratamos de reunir de todas partes para dar una lectura. Hay que recordar que pues, una revista también es una lectura guiada, también es política y política cultural, por supuesto, y genera círculos concéntricos muy interesantes alrededor de sí, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, como digo, con la crítica. Esta lectura siempre va encaminada desde la crítica. Y junto con esto, pues tenemos curadurías, está la literatura italiana y la literatura española. Eso me lleva el más reciente, a la sección más reciente. Tenemos 7 secciones: arte, biblioteca, ensayo, entrevista, poesía, narrativa y por último hispanidades. Evidentemente poesía se lleva las palmas porque son el mayor número de entradas que tenemos, pero hispanidades tiene la particularidad que tratamos de encontrar no solamente, claro, ¿no? Lo que se escribe en español actualmente en el mundo, sí, pero el origen del español
Y con esto no solamente son siglos de oro, ¿no? Sino que, por poner un ejemplo, todos conocemos las moashajas y conocemos las harchas y estos remates que eran populares, que eran escritos en octasílabo, en romance, pero a más allá del fenómeno del romance en español, es interesante que esto sí tuvo su auge y esplendor en el periodo andalusí, en este siglo 9-10, el esplendor en pleno califato omeya, que fue el anterior renacimiento al que conocemos, ¿no? Pero a su vez tiene un origen, es muy interesante que en la poesía hebrea ya se utilizaban un verso popular, un verso de la liturgia de 8 sílabas. Entonces, si recordamos la Harcha y quienes lo escribieron también, pues por supuesto tenemos grandes autores y pienso yo que es muy interesante rastrear esos orígenes y de eso trata precisamente Hispanidades. Un poquito volver al pasado para encontrarnos en el presente y de eso va nuestra propuesta. Eh, estamos como en el limbo de entre una revista académica y una revista de lectura común, más o menos. Los lectores son al final quienes lo van a significar, ¿no? Pero eso es lo que más o menos hacemos. Tenemos lectores eh, casi en todas partes por los índices que ya hemos tenido y eso ha permitido abrirnos un montón de lectores en todo el mundo. Ahorita mismo finalizamos un índice de poesía africana, por ejemplo, ahorita estamos con poesía rumana y es interesante las propuestas y sobre todo los lectores y cómo lo perciben y lo reciben, ¿no? Entonces de eso va más o menos la revista y es lo que estamos haciendo. Posteriormente ya llegaremos con un poco más de sorpresas, pero por el momento ahorita estamos trabajando en eso y en eso va la revista, de eso vamos Pues ahorita. me encanta realmente todo lo que nos has platicado, bueno, que en realidad nos han platicado nuestros tres invitados del día de hoy. Puedo, pues detectar ciertas similitudes, ¿no? Todos apuestan también hacia este rompimiento de las fronteras, ¿no? Y un acercamiento con las personas, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Creo que ahora que vivimos en una época en la que estamos completamente, pues ya metidos en una virtualidad, justo como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, desde ahí la literatura se está posicionando como un estandarte de resistencia, ¿no? Porque hay tantas distracciones, hay tanto entretenimiento, hay una sobresaturación de información que nos rodea ya en este momento y nosotros como, ustedes como revistas literarias, culturales, especializadas en poesía, bueno, pues están ahí y se mantienen al margen. Díganme entonces, ¿cuáles han sido estos retos o los mayores retos que se han atravesado en este camino de sus revistas? Armando, ¿qué nos puedes contar tú acerca de eso? Bueno, pues los retos han sido muchos y creo que con cada paso que damos, pues van llegando más y más retos, ¿no? Uno de los principales y el cual pues siempre hemos estado batallando, hemos estado lidiando, pues es la parte económica, la parte del presupuesto para poder imprimir estos ejemplares. Ahora que los tenemos, pues tenemos que cuidar también la distribución. Independientemente de que el Fondo de Cultura Económica nos apoye con ello en sus librerías, pues nosotros también tenemos cierto número de ejemplares ya prometidos, por así decirlo, porque se llevan a 60 embajadas en el país, se llevan a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, se lleva a algunos ayuntamientos o municipios, alcaldías. Entonces, de repente sí es como de, wow, creo que no vamos a llegar a la meta, hay que seguir picando piedra para ver quién nos patrocina o quiénes se suman a la causa. Por supuesto, también la parte del público, ¿no? Hay que decirlo así, la parte de los lectores es muy difícil atraerlos a la lectura, por mucho que sea gratuita, por mucho que tú se las lleves a las puertas de su casa, si no hay un interés, no te van a voltear a ver, ¿no? Si no hay realmente un compromiso social, cultural, con las causas, tu trabajo empieza a pasar desapercibido o empieza incluso a ser ignorado. Y es muy Claro. triste porque
tú ves en las redes sociales, tal vez de medios de comunicación no tan grandes, literarios, culturales, donde se está publicando a lo mejor el trabajo de un gran artista y 10, 15 reacciones, ¿no? 4, 3 veces compartidas, y eso es porque es el mismo autor, sus amigos y sus familiares, ¿no? O hasta el mismo equipo del medio de comunicación. Pero de repente ves cualquier banalidad en las redes sociales y llega hasta los miles, cientos de miles, Sí, sí, ¿no? sí. De reacciones, de que la gente lo comparte y está por WhatsApp y está por todos lados, les hacen hasta stickers a estos famosos personajes y pues dices, bueno, entonces aquí lo que yo siempre me he planteado como un reto y es lo que le hago saber a mi equipo de trabajo es, bueno, entonces el problema no son ellos, el problema no es la ciudadanía, el problema no son los que están allá afuera, el problema entonces podemos ser nosotros, que no sabemos cómo acercarnos a ellos, cómo ser atractivos para que nos volteen a ver, para que digan yo quiero un ejemplar, para que digan yo quiero entrar al link, a ver a la página web, para ver qué novedades me tienen, yo quiero asistir a sus eventos, estoy ya al pendiente de las redes sociales para ver qué es lo que viene en las próximas semanas, en los próximos meses, y esa parte en verdad también es muy complicada. Es un reto enorme en el cual entran, por supuesto, otras cuestiones como la publicidad, como el marketing, como ese tipo de estrategias, pues, de comunicación, ¿no? Y es lo que al día de hoy, de repente nos atoramos y decimos, bueno, vamos a generar realmente una estructura de comunicación, de marketing, de publicidad, para poder ser atractivos y, por supuesto, fomentar la reflexión, fomentar el pensamiento crítico y fomentar pues todas las manifestaciones artísticas y culturales. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos platicas y, sabes, yo admiro muchísimo esta adaptabilidad, ¿no? Que cada uno de ustedes y su equipo ha tenido que tener para poder trascender estos medios que nos ofrece la tecnología, en este caso el Internet, las redes sociales, estas otras formas de pasar la información que contiene la revista, ¿no? Y de no solamente, y estar compitiendo con aparecer, ¿no? Y ser atrayentes, como tú dices, ¿no? Para que te lean. Roberto Mezquita, cuéntanos acerca de este reto que ha tenido la revista de Círculo de Poesía. Bueno, primero que todo mencionar que hablé de Adalberto García, que ahora dirige la revista, de Ali Calderón, que durante mucho tiempo condujo los trabajos de la revista y ahora está también atento a todos los demás temas, a la editorial, a la propia revista. Que por cierto, Ali, un gran conocedor de la poesía en español, que la ha llamado la poesía panhispánica, está ahora dando un curso sobre eso en el Espacio Cultural San Lázaro, lo pueden encontrar en Facebook, hablando de la poesía panhispánica. Pero menciono también a los demás colaboradores de la revista, quienes juntos hacemos Círculo de Poesía en sus diferentes vertientes y caminos. Mario Bojorques, Mijail Lamas, Andrea Rivas, Gustavo Osorio de Ita, Edith Cota, Rubén Márquez Máximo, bueno, una serie de colaboradores en México y en otras partes del mundo que juntos pues hacemos todo este trabajo. ¿Cuáles son los retos que encara Círculo de Poesía? Sobre todo, seguir el vértigo de sus lectores. Nuestros lectores que están todo el tiempo en este diálogo y en esta búsqueda de lo más, no solamente novedoso, sino también más emocionante de la poesía del mundo y que están todo el tiempo pues ya lectores muy entrenados, ¿no? Buscando leer, por ejemplo, la poesía rumana, que en semanas pasadas publicamos, un libro, Semillas de Piedra, que es una antología de los poetas actuales de Rumania, una generación impresionante, son los nacidos entre los años 50 y los 90 de allí. El propio Cartarescu, que es de los más conocidos, conocido como novelista, pero que es también un poeta fantástico. Empieza este libro con un poema de Ileana Malanchiu, La gallina degollada, sobre este modo de
de matar una gallina antes de la comida, ¿no? Y que dice que pasa la vida y la muerte a través de las manos de quien está degollando esta gallina. En fin, poetas muy intensos. Entonces, seguirles el paso, porque unas semanas antes de publicar esta antología rumana, acabamos de salir con la Premio Nobel del año 2020, Louis Gluck, Noche Fiel y Virtuosa, una edición igual de mucho cuidado y de gran promoción, llevarla a todas las librerías, que la gente pueda rápidamente acceder a ella. Pero al mismo tiempo estamos editando otros 8, 10 o 12 libros, entonces un poco es intentar atravesar los límites del sueño, de las ojeras, ¿no? Yo mismo, antes de hablar con ustedes, estaba preparando un libro que hemos dejado ya en las manos del impresor, una antología que prepara Ana Rita Sousa del Instituto Camões de Portugal y Mijaí Lamas, la traducción de Mijaí Lamas, de un siglo de poetas mujeres de Portugal. Un libro que es un acontecimiento, un libro maravilloso, da cuenta de todo el siglo XX y hasta el día de hoy, de 1919 al 2019, de qué ha ocurrido en esa tradición vista desde las mujeres. Es un libro que les recomiendo mucho, que estará seguro pronto en las librerías, recién nos lo entrega el impresor. Entonces el reto es siempre ese, estar al mismo tiempo tocando distintos puntos de la tierra y armonizar. Mientras está ese libro en la imprenta, estamos también avanzando con los contratos con el Instituto Cultural de Eslovenia, de Rumania con un nuevo título de Dinu Flamand, con Armenia, libros nuevos con Portugal también, con el apoyo del Instituto Camões. Entonces, un título más de la Premio Nobel ahí al mismo tiempo, Ararat, de Louis Gluck, que está también ya ahora en preventa en la página y que aparecerá. Entonces, la armonía de todos estos factores, ponerlos en el tiempo correcto en la librería, escuchar a nuestros lectores y poner en sus manos todos estos títulos, mientras al mismo tiempo, bueno, se negocian todos esos derechos, se promocionan esos poetas en la revista porque se van conociendo primero en lo digital. Y ahora que Maximiliano, por ejemplo, mencionaba las jarchas mozárabes, les llena de emoción en el mundo árabe escuchar eso, que nuestra poesía, la poesía en español ha nacido en su, si no en su idioma, claro, sí, en su caligrafía. Se escribieron los primeros poemas, los primerísimos poemas, estas jarchas descubiertas por este húngaro lingüista Stern, en su caligrafía. Yo estuve hace un par de semanas en los Emiratos Árabes Unidos, en la Publishers Conference, reunido justamente con editores de todos los continentes, con Gallimard de Francia, con la Cámara del Libro de Brasil, en fin, con muchísima gente, pero sobre todo con los poetas y los editores árabes. Y contarles esto, que para muchos es una novedad, ¿no? Oye, el agradecimiento de que nuestra poesía empezó en esa hermosa caligrafía que aún hoy practican, y que nos llevará a el gran reto de traer a distintos poetas de lengua árabe para el año 2022, este año que abre, y que será muy especial para nosotros, dedicado, bueno, a todas estas lenguas, al armenio, al esloveno, al rumano, porque están estos libros en puerta, pero sobre todo al mundo árabe y a los poetas más novedosos de los Emiratos. Qué interesante, Roberto. Realmente pues, es algo fenomenal lo que ocurre con esta revista. Me gustó muchísimo justo la frase que mencionaste al inicio, ¿no? De uno de sus retos es seguir el vértigo de los lectores. Ayer precisamente estaba yo navegando en Twitter. Creo que la red social de Twitter es la más vertiginosa que existe en la actualidad por la cantidad de voces, esta polifonía, incluso es como cacofonía realmente, porque son demasiadas voces que están saturando el pensamiento, ¿no? Y aún ahí también inmersos entre esa sobreinformación, pues hay publicaciones de sus revistas, ¿no? Porque están ahí presentes todo el tiempo. Y me pareció bastante interesante hace ratito como Max nos platica acerca de la revista Taller Igitur y esta parte de hibridación entre la novedad y el hablar de las raíces sobre el lenguaje, ¿no?
Max, ¿cuáles han sido esos retos que ustedes han tenido que enfrentar precisamente para llamar la atención de los lectores y que no se aburran pensando que quizás sus textos son sumamente académicos o, o- o, difíciles, ¿no? Quizás de acercarse. Muchas gracias, Mariel. Pues yo creo que los retos no han cambiado mucho. Recordemos a Altamirano y aquella revista del Renacimiento, por ejemplo, hecho cuando estaba reconstruyéndose la República y todo ello. Y me hace pensar un poco en cómo las revistas estamos haciendo una especie de reconstrucción de la historia literaria mexicana. Y en ese sentido es muy importante la contribución que pueden hacer los autores, los editores y los críticos, ya que pues toda revista necesita una recepción crítica, ¿no? Y son los críticos literarios quienes también ayudan a definir un poco y van trazando ahí la tradición. Y eso me hace recordar un libro que publicó el Colegio Nacional sobre los 40 años, se llama 40 años de escribir poesía, de Octavio Paz. Y menciona Octavio Paz algo muy interesante que habla sobre Alfonso Reyes y dice que tiene una trascendencia errada. Y dije, o sea, ¿qué quiere decir con eso? Que él menciona que, o sea, que están ahí los libros, ¿no? Pero que nadie los lee. O sea, realmente, ¿quién lee a Reyes, no? Entonces, eso hace reflexionar sobre cómo se van eh, consagrando y institucionalizando la tradición. Y parece que las instituciones son las que se encargan de trascender a los escritores, ¿no? No los lectores, sino la institución. Entonces, es por eso que es importante tener una recepción crítica, porque al final, si no, quedan como los grandísimos escritores, pero sin lectores, ¿no? Y un lector, pues no existe, un escritor no existe sin lector. Entonces, lo principal, pues es eso, es acercarse al público lector. Creo que todos tenemos esa situación, nos facilita muchísimo, por supuesto, el Internet, pero todos aquí hemos hecho gestión cultural y sabemos lo que implica la gestión, ¿no? Y sobre todo el impacto que puede tener en una comunidad hacer gestión cultural, presentarles a esa comunidad, acercarles la cultura a las comunidades y que desde las comunidades se active, ¿no? Ese impulso a leer. Recordemos las salas llenas y llenísimas de estos antiguos poetas que leían en Bellas Artes, ¿no? Me pregunto si se ha visto así otra vez. Y es a ese gran público lector que existe fuera de nosotros, que sabemos de literatura, aquellos que les interesa y demás, sino el público, el gran público que no lee y que existe, ¿no? Entonces, yo creo que ese acercarse tiene mucho que ver, y voy con esto a la gestión cultural, porque como digo, la literatura genera círculos concéntricos, entonces tenemos, claro, la revista, después, si bien nos va editorial, y después de ello ya empezamos a hacer, no sé, gestión, demás, ¿no? Distribución, pero la gestión cultural es muy importante porque es esa oportunidad que tenemos para podernos acercar a otros lectores, a lectores nuevos. Entonces creo yo que es muy importante esta labor, no solo como editores, sino como gestores culturales, de seguir acercando la literatura y la lectura a los grandes públicos. Me parece que eso es lo elemental y los retos principales son esos. Y sobre todo eso, que se acerquen a la literatura. Y yo recuerdo el caso muy citado, ¿no? De aquel mesero que recitaba las soledades de memoria, que no conocía su significado, que no sabía bien interpretar qué decía, era del año La Estación Florida, pero que lo sabía de memoria. Entonces, no sé, hay que recordar igual como ese carácter oral y popular de la poesía, ¿no? Porque los libros son hijos del sonido, entonces evidentemente se necesita del gran público lector porque son los únicos que van a ayudar a trascender realmente la labor literaria, porque de nada sirve todos los esfuerzos si no hay quien los lea. Entonces, realmente el reto es conseguir ese gran público lector. Entonces, por eso yo o sea, agradezco y reconozco y conozco todo lo que han hecho mis compañeros en el panel para la gestión cultural,
porque precisamente se trata de acercar la literatura, por ejemplo, de otras latitudes a México, pero de México a otras latitudes, y adentro de México mismo, ¿no? Entonces eso es como muy, muy interesante. Yo creo que ese es el reto principal, que como digo, desde el Renacimiento de Altamirano, ¿no? Hasta ahorita seguimos viviendo todo el tiempo, ¿no? Buscar lectores, eso es lo principal. De acuerdo, Max, muchas gracias. Mencionaste algunas cosas bastante interesantes que me hacen pensar pues un poco en la siguiente pregunta y pues bueno, por lo que veo, debido al tiempo, será nuestra pregunta final. Eh, Hablas acerca de, el futuro, quizás, bueno, pensemos en el futuro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esas revistas se van a seguir manteniendo por el número de lectores o habías mencionado tú algo, Max, acerca de este carácter institucional que se le debe dar a las revistas y a los textos que se publican? ¿Qué piensan acerca del futuro de la literatura en estos medios digitales? Armando, empezamos también para no perder el orden contigo. Gracias. Pues mira, a mí me gustaría me gustaría afirmar que la lectura en estos medios electrónicos impresos, pues va a seguir y que a la larga, con el trabajo, con la constancia, pues va a aumentar el número de lectores, el número de participación, pero sinceramente no lo sé, no sé cómo vaya el camino, pero ahorita justo que estabas diciendo esto, que estabas planteando tu pregunta, recordé una frase por ahí de Saramago, en uno de esos libros donde recopilan sus mejores momentos, donde él decía, no sé, tal vez lo que yo hago no sirva para nada, tal vez lo que yo hago a nadie le interesa, pero yo me levanto todos los días con la idea de que lo voy a cambiar todo. Entonces, esa es la mentalidad con la cual nosotros como editores, como cabezas de un medio de comunicación, como bien lo dijo Max, gestores culturales, pues tenemos que tener esa idea, ¿no? De todo lo que nosotros realizamos, lo va a cambiar todo. Y que realmente tiene un impacto y que realmente tiene un fin, y que en verdad lo que nosotros estamos realizando a la larga, en las nuevas generaciones, con otros compañeros, pues se va a ir replicando y se va a ir expandiendo hasta generar una red cultural, literaria impresionante. Yo soy de la idea de siempre trabajar en alianzas. A mí me encanta siempre trabajar en equipo, no solo con el de Mood Magazine, ¿no? Sino con otros medios, con otras organizaciones, instituciones. Entonces yo espero que en un futuro lo virtual, bien lo decías también tú, Mariel, al principio, pues está tomando fuerza, ¿no? Más ahora con esta situación pandémica, con esta situación del distanciamiento social, pues por supuesto que pues, las nuevas generaciones pues, se sintieron como pez en el agua y de ahí nosotros nos tenemos que reinventar, ¿no? Nos tenemos que reinventar y ver cómo va a funcionar lo virtual, lo digital, pero también, por supuesto, con el papel, con lo palpable. Muchas gracias, Armando. De verdad, ahorita que estabas respondiendo la pregunta, me di cuenta que pues realmente no es una pregunta tan sencilla, porque me puse a imaginar también en cuáles van a ser entonces los límites del Internet, ¿no? Incluso esta capacidad de guardar información, pues casi, casi infinita. No sabemos realmente qué va a pasar después, pero ¿tú qué te imaginas, Roberto? Cuéntanos. Bueno, yo pienso que una de las contribuciones esenciales de Círculo de Poesía ha sido la compañía y la generación de un lector especializado, de un lector informado, un lector de poesía que sabe qué leer, ¿no? Se le ha propuesto desde la revista qué leer, pero no solo qué leer, sino cómo leerlo. Y entonces la respuesta ha sido cada vez mayor especialización de estos 13 millones de lectores en todo este tiempo. Y entonces les proponemos un nuevo material y corresponde o no a su idea de la poesía. Entonces, este lector especializado va
cada vez pidiendo más decantados frutos, digamos, en los poemas por venir, y también en lo que se le presenta en cualquier espacio editorial como poesía. Crecerá siempre la cantidad de lectores a través de Internet, a través del papel y a través de los diferentes modos que tome el libro, como ha tenido antes de ser papel, ¿no? Y quiero mencionar también la conexión con el mundo, no solamente a través de la red, sino justo a través de los lectores de los libros. Mencioné brevemente esta feria del libro afuera en Medio Oriente, pero como esa feria, hay otras en las que participamos constantemente en la búsqueda de algo muy especial. Por ejemplo, la Feria del Libro de Frankfurt, la Feria del Libro de Estambul, que son las recientes, el Salón del Libro de Tel Aviv, o la Feria del Libro de Guadalajara, la Feria del Libro del Zócalo, la Feria del Libro de Minería, donde además del espacio de convivencia con los lectores, está el espacio de convivencia con los profesionales, es decir, con editores de otras partes del mundo, donde lo central es traer a los lectores mexicanos lo más interesante de la poesía mundial. Hablaba hace un momento de, bueno, publicar estos rumanos, armenios, etc. Hemos publicado también antes a los lituanos, una tradición que no hemos leído nadie, ¿no? O muy poco, muy escasamente, y menos a sus poetas contemporáneos, hasta este libro, Versos en Blanco, en la traducción de Dovile Kuzminskaite. Entonces, proponerle este tipo de libros pasa por ir a buscar estos poetas, estos derechos a estos espacios de profesionales y proponerle entonces a los lectores lo más novedoso, lo más potente de todas estas tradiciones. Pero también en el camino, en la otra vertiente, en el camino de llevar la poesía en lengua española a esas otras tradiciones. Entonces hemos discutido ahí cosas centrales. Cómo colocar a las poetas y los poetas del catálogo en el francés, en el ruso, en el chino, en el árabe, etcétera. Por ejemplo, recientemente hemos vendido los derechos de traducción y publicación de Elvis Guerra, un poeta zapoteco del que publicamos un libro maravilloso, Ramonera, y este libro ya está, ya se ha editado en España, ya se prepara una edición en Estados Unidos, un país nórdico que aún no les puedo decir cuál, en lengua francesa. Pensemos que es la poesía en lenguas originarias mexicana puesta a dialogar con los poetas de esas tradiciones. Pero hemos también avanzado la conversación con traducciones al portugués, por ejemplo, de varias de las poetas más jóvenes de nuestro catálogo. Se ha traducido también al ruso, en fin, un movimiento hacia el otro lado, de modo que se promueva lo que empezó siendo un blog, y que después fue una revista muy leída, promueva la literatura en la lengua española, mucho más allá de México, puesta en esas otras tradiciones. El futuro le pertenece a esos dos caminos. Las audiencias, los lectores van a crecer siempre y se van a especializar cada vez más. Y entonces, esos dos caminos, el de llevar nuestras literaturas hacia la traducción y la publicación en otras partes y traer la literatura del mundo a México. Eso es lo que creo que está en el presente y en el futuro de los lectores, de los editores, de los poetas. Y bueno, esperemos que la etapa pospandémica confirme, como seguro lo hará, que en cualquier tiempo de oscuridad o de maravilla y gran luz, la lectura, especialmente la lectura de poesía, pues es el espíritu, ¿no? Es el faro donde encontraremos siempre un solaz, una alegría, un renovado entusiasmo. Muchísimas gracias, Roberto. Me gustó muchísimo lo que nos contaste, principalmente esta parte que la revista funge como compañía para el lector, ¿no? Que va guiando, que va acercando a la novedad, que va también rememorando la tradición, la historia de la lengua y pararse como, pues sí, un estandarte de resistencia, como ya había mencionado hace ratito, ¿no? Max, ¿qué puedes decirnos acerca de tu visión, acerca del futuro, acerca de lo que nos comentabas también hace ratito del instituto, los institutos y los lectores? Bien, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Creo que al final
nosotros como editores tenemos que hacer lo que nos corresponde, que es editar, que es traducir, que es facilitar la lectura a los lectores, básicamente, y hemos concluido, creo, todos en esto. Y yo creo que en ese camino hacia el futuro, es decir, qué se va a leer en el futuro, cuáles de todos estos autores se van a recordar en el futuro. Recuerdo justo unas palabras de Octavio Paz en lo que es la fonoteca, en esta entrevista que todos sabemos, donde le preguntan sobre sus obras completas y demás. Y entonces él dice que siempre la poesía, la literatura, los libros, etcétera, es un diálogo, y ahí mete todas las preposiciones hacia, por, el tiempo, ¿no? Es siempre un diálogo hacia el tiempo, por el tiempo, a través del tiempo, ¿no? Y al final es el que va a decidir cuáles son los poetas y los lectores, que son al final el tiempo mismo, que van a trascender. Lo único que a nosotros nos toca es facilitar el proceso, que es editar, presentar traducciones, hacer un trabajo digno, y ya lo demás ya depende del tiempo y de los lectores, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos corresponde, esa es la ética del editor, y pienso que en eso estriba lo que nosotros hacemos, es un trabajo digno y fácil, ya lo demás depende de los lectores, ¿no? Eso es básicamente el gran trabajo, ya le toca a ellos, ¿no? Recibir lo que nosotros les estamos dando. Entonces, pues eso es lo que yo quiero, básicamente. Pues muchísimas gracias, Max, tienes toda la razón. Y bueno, pues creo que en algo que coinciden los tres es en esta persistencia del lenguaje y como nos había comentado Roberto, de la expresión del libro en todas sus formas, ¿no? Esta trascendencia de la cultura y de la literatura que buscamos, que incluso esta misma actividad de dialogar acerca de las revistas literarias a través de redes sociales, en el mundo de la virtualidad, y en este espacio que se abre en el marco del segundo festival de Juan García Esquivel del IPN, pues suma, ¿no? Forma parte de estos espacios en los cuales es importante mencionar la cultura, la literatura y la poesía. Les agradezco muchísimo su asistencia, muchas gracias por sus comentarios, por compartirnos un poco de la historia de la revista en la que están trabajando. Y ya para despedirnos, díganos, por favor, cómo los encontramos en sus redes sociales para que empiecen a seguirlos las personas que nos están viendo en este momento. Ok, empezamos contigo, Roberto. Sí, pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Círculo de Poesía, y sobre todo en este tiempo complejo, nos gustaría mucho verlos en el espacio físico de la librería en la calle de Xicotenca 270 en Coyoacán, Círculo de Poesía Libros, donde pues podemos dialogar sobre poesía y acercarles lo mejor de la poesía de los 5 continentes. Nos encontramos ahí en Círculo de Poesía Libros o en cualquier red social. Muchísimas gracias. Armando Noriega, ¿cómo encontramos a Mood Magazine? A Mood Magazine lo encuentran justo como Mood Magazine, con WOMWD Magazine, en todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.moodmagazine.com.mx. Desde nuestra página web pueden descargar todos nuestros números de forma gratuita, directa y rápida. Muchas gracias. Max. Sí, igual pues todas las redes sociales, revista Taller Igitur, y en nuestro sitio web tallerigitur.com. Los invitamos a que visiten, a que lean, básicamente eso. Y nada, pues ahí nos estamos leyendo entre todos. Pues ya lo saben, amigas y amigos, aquí tenemos a 3 figuras representativas de revistas literarias y culturales electrónicas, así que vayan y búsquenlo y piérdanse en el contenido tan maravilloso que nos ofrecen. Y no se olviden que el poli también es cultura. Nos vemos.